¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Mario, ¿cómo estás? Sebastián, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos en otro espacio aquí en La Verdad Avanza. Me parece que en este programa cabe que hagamos una aclaración respecto al programa pasado, porque ustedes habrán visto, aquellos que siguen el programa, de que tocamos el tema de Plotier, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasa hoy en Plotier. Pero en ese contexto nosotros, bueno, por una cuestión de tiempos, tuvimos que grabar el martes pasado, el programa salió el jueves, con la doctora Claudia Lamuncurá, vicepresidenta primera del Consejo Deliberante. Claro, y faltaban algunas cuestiones, ¿no? Que después porque se fueron la dando. formulación de cargos se venía postergando. Exacto. Y como que, pero el jueves ocurrió de todo. Le Exacto. formularon cargo, el intendente renunció, el Consejo Deliberante lo suspendió en el cargo, y tenemos nueva intendenta en Plotier. Y nosotros grabamos el programa antes de que esto ocurriera. Tal cual. Aclarado el tema. Hecha la aclaración, igual mucho no se modificó de lo que dijo Claudia Lamuncurá, de lo que estaba sucediendo institucionalmente en la ciudad de Plotier. Y se fueron dando esos pasos, ¿no? que era llegar hasta que, bueno, se suspendiera en principio al intendente por los cargos que se le habían formulado, y después, obviamente, vino la renuncia, que eso me parece que era un poco lo inesperado en toda esta situación. Bueno, tomó la decisión de renunciar y que Malena Reza finalmente se quede quede en el sillón del intendente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Plotier? ¿Qué va a pasar en Plotier, Mario? Esta es la gran pregunta, recuperar la institucionalidad después de estos chisporroteos políticos en un organismo estatal es una tarea que no es fácil de un día para otro. Es titánica, y te voy a explicar por qué también. Porque en Plotier, la mayoría de los habitantes de Plotier, y lo digo porque yo vivo ahí también, tenemos el problema de los servicios. Inicialmente, o sea, cualquier ciudad reclama, lo mínimo que reclama son servicios básicos, recolección de residuos, estado de las calles, las plazas, los espacios verdes, bueno, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Que no se inunde, cloacas para los vecinos. Neuquén tiene casi el 90% de las viviendas con pozos. Plotier. Uh-huh. Y ¿qué dije? ¿No dije Plotier? No. Neuquén, se te va a enojar Mariano Gallo. No, Mariano. Perdón, pido disculpas. Plotier. Pero digo, lo que sucede en Plotier es eso, ¿no? Nos faltan los servicios, nos faltan un montón de cosas. Y hay que ver en este contexto, donde la puja política está claramente, donde muchos están dejando las huellas digitales, ¿no? En lo que está pasando en Plotier, que después todas esas situaciones hay que ver si se traducen o no en soluciones para los vecinos. Porque acá hay que poner a andar una ciudad de acá hasta septiembre, que por carta orgánica se va a hacer las elecciones, se hacen en septiembre del año que viene. Del año que viene. El primer domingo de septiembre, dice. Habrá que poner en funcionamiento algún mini plan de gobierno, ¿no? Algunas cosas estaban en marcha, lo de la planta de procesadora de líquidos cloacales y todo eso, pero bueno, después vamos a ver si vienen las cloacas, si hay más asfalto, si se mantienen las calles, si la recolección del residuo vuelve a ser lo que tiene que ser. ¿Qué va a pasar con la tasa vial en Plotier? Ya no se cobra. No se cobra, pero se va a cobrar, no se va a cobrar, vuelven las fotomultas, o sea, hay toda una situación donde los ciudadanos de Plotier están mirando con un asombro de lo que está pasando, que la verdad que no entienden nada y que además dicen: nosotros confiamos en un proyecto político, y ese proyecto político hoy desapareció, ¿no? O sea, ¿cómo será el nuevo proyecto político? Fue la segunda ciudad de Neuquén que tuvo su milenización, digamos, porque apostó a un partido, a un grupo de gente que no venía de la política. Pero le salió el tiro por la culata, porque justamente lo que pasó en Plotier fue un conflicto político extremadamente intenso, y esto derivó en que los que tenían que tomar decisiones se ocuparan de eso y no de prestarles esos servicios a los vecinos. Y no dejemos dos situaciones importantísimas en el análisis político de Plotier. Gloria Ruiz, ex intendenta de Plotier, ex vicegobernadora de la provincia, procesada. Luis Bertolini, ex funcionario de Gloria Ruiz,
exintendente procesado. O sea, hay toda una situación que me parece que va dentro del análisis político de lo que está sucediendo en Plotier, ¿no? O sea, y de lo que puede llegar a suceder de acá en adelante, de acuerdo a lo que la justicia determine con estas dos personas, ¿no? Iniciamos esta edición de La Verdad Avanza. Hoy vamos a hablar de la Universidad Nacional del Comahue. Se vienen las elecciones. Exactamente. Y vamos a hablar también por qué un municipio de Neuquén tiene ganancias o tiene superávit. ¿Qué significa esto? ¿Y para qué se usa? Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Ya venimos. Estamos en la obra más importante en la historia de la ciudad de Neuquén, la Gran Avenida. Y comenzó una etapa clave, los pluviales. Los caños ya llegaron para instalarse y que no nos vuelva a suceder en el 2010 y el 2014. Y además, ¿sabés por qué lo hacemos mucho más rápido? Porque lo hacemos a la neuquina. Cero endeudamiento, cuentas ordenadas y un superávit que es ejemplo en el país. Esto no nos puede volver a pasar. Por eso, estamos construyendo el Gran Pluvial en la Gran Avenida. A la neuquina, trabajando las 24 horas. Con presupuesto propio y cero endeudamiento. Atención, los martes se construye. Con Superdías Construcción podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés con Confiable, hasta en 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN y acceder hasta un 15% de descuento cuando aplique. Mejorá tu hogar en cuotas. Aprovechá beneficios en aberturas, carpintería, climatización y mucho más. Conocé rubros y comercios adheridos en bpn.com.ar. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Segundo bloque y nos metemos de lleno en lo que se viene para la Universidad Nacional de Comahue, que son las elecciones, ¿no? Sí, tenemos la visita aquí en nuestros estudios de Carlos Espinosa, que es el candidato a rector de la Universidad Nacional del Comahue por impulsar la UNCO. Carlos, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Carlos es decano de la Facultad de Turismo y lo acompaña Ana Basset, la decana de la Facultad de Ingeniería. Carlos, estás ofreciendo bajos sueldos, mucho trabajo, ¿no vas a ganar así? Las promesas de campaña es de mucho trabajo. ¿Sí? Claro. Como dice Ana, lo que tenemos para ofrecer es trabajar y trabajar para tratar de sacar a la universidad de la situación en la que está, además de la crisis salarial que afecta a nuestros trabajadores. Impulsar la UNCO se propone crear un proyecto institucional que motive, ¿no? Que vuelva a generar esperanza en la comunidad universitaria y sobre todo que nos proyecte a una universidad que funcione de otro modo, que tenga una mayor integración con la agenda de desarrollo regional, con los gobiernos provinciales, con las empresas, con los municipios. Y en el mismo sentido, al interior de nuestra universidad también, por supuesto, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros docentes, a nuestros no docentes, a nuestros estudiantes, y en ese camino impulsar la innovación también, ¿no? Lo hablábamos un poquito fuera de aire, la posibilidad de, con los recursos que tenemos, tratar de que nuestra universidad se integre de mejor manera. Estas unidades académicas distribuidas a lo largo de 2 provincias que realmente tienen un impacto muy fuerte en esas comunidades,
poder articular el trabajo de cada una de ellas, la verdad que para nosotros es un desafío que nos motiva y nos esperanza a proyectar la universidad hacia adelante. Carlos, me gusta dimensionar las cosas, a veces para que la gente entienda también. 37.000 personas podrían votar en estas elecciones y si uno lo lleva a cualquier ciudad de por acá cerca, no sé qué ciudad tiene 37.000 electores, ¿no?, que estén aprobados para votar. En ese contexto, obviamente, son claustros, hay una cuestión de votos que tienen distintos pesos, pero más allá de esto, o sea, en esta propuesta que vos llevas adelante, ¿crees que ese es el momento del cambio? ¿Lo has hablado principalmente con los docentes? ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque la Universidad de Comahue, como muchas otras universidades a lo largo y ancho de la República Argentina, les cuesta cambiar, les cuesta modificar un punto, una coma en toda su estructura. Sí, es tal cual vos lo decís. Solemos ser instituciones muy conservadoras. Sin embargo, creemos efectivamente que es el momento. Sí, lo venimos trabajando hace más de un año ya con Ana, con un grupo de decanos, decanas, y sobre todo con el acompañamiento de los trabajadores docentes, no docentes, de nuestros estudiantes. Y creemos que, bueno, 12 años de una forma de gestionar la universidad, que es lo que hemos vivido hasta el momento, para nosotros merece una alternativa, ¿no? Y en esa alternativa, un poquito como hablábamos recién, sin creernos ningunos genios ni ningunos revolucionarios, a partir de todo el trabajo y nuestra experiencia de gestión como secretarios académicos, como decanos, como consejeros, poner a disposición de nuestra comunidad educativa toda esa experiencia de gestión. Y volviendo a tu pregunta, entendiendo que justamente este es el momento, ¿no? Para nosotros no hay más tiempo para generar estas innovaciones de las cuales estábamos hablando, no hay más tiempo para esperar y viendo cómo se van nuestros docentes de la universidad, cómo nuestros trabajadores no docentes piden licencia sin goce de haberes o reducción horaria para tomar otro trabajo por la tarde o contraturno de sus tareas universitarias. Y en ese sentido entendemos que tenemos que tener una agenda muy activa, de mucha vinculación, de mucha oxigenación de las estructuras universitarias, aún sabiendo de las resistencias que puede haber en ese sentido, ¿no? La verdad que las ganas de impulsar la UNCO son muy fuertes, son muy grandes y entendemos que muy necesarias para la universidad que se viene. Hubo mucho debate en torno al financiamiento de las universidades que tiene que hacer el Estado Nacional. ¿Cuál es tu postura? ¿Era un gasto que no hacía ni que nadie controlaba? ¿O realmente el problema radica en otro lado? Nosotros, en principio, nuestro posicionamiento claro es seguir peleando por el financiamiento universitario que está aprobado por ley. No una, sino 5 veces se votó el financiamiento, vetado, aprobado, etcétera. Porque ahí hay una variable fundamental también, además de los gastos de funcionamiento, que es la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes, ¿no? En ese sentido, esa recomposición ayudaría mucho, además de ser justa, ayudaría mucho a sostener la estructura académica y la estructura administrativa que hace funcionar la universidad. Y por otro lado, internamente creo que nosotros no vamos a tener ningún problema en generar el ordenamiento que haga falta para que la universidad funcione mejor. No tenemos ningún tipo de problemas y creemos que además es una responsabilidad de la universidad mostrar sus números de cara a la sociedad y decir en qué se invierte el dinero en una institución educativa. ¿Se respetan las autonomías de las universidades? Se respetan, sí. Digamos que últimamente, creo, me viene ahora a la cabeza la última comunicación del subsecretario de Políticas Universitarias pidiendo a los rectores
que garanticen la actividad a pesar de los paros, ¿no? Ahí se meten un poco en la autonomía universitaria y también en la actividad gremial, ¿no? Pero nosotros trabajamos y somos sumamente respetuosos de la autonomía de la universidad, por supuesto. Y además, una cosa, hoy pensaba en eso mucho porque en algún momento me preguntaron también por la provincialización, ¿no? Y en realidad nosotros venimos de un respeto profundo por la tradición de la Universidad del Comahue. Ana suele decir, nacimos Comahue y moriremos Comahue, como una universidad nacional, acordándonos de nuestros estudiantes que en los 70 hicieron esa sentada famosa de espalda a Levingston gritando por la nacionalización de la universidad, ¿no? Los estudiantes de ingeniería de Chayacó, toda gente que hizo mucho para que la universidad sea nacional. Esas son nuestras raíces, esa es nuestra impronta y eso vamos a seguir fortaleciendo, claramente. ¿Qué relación tenés con los gobiernos o los partidos políticos que impulsan los gobiernos provinciales, tanto juntos como el Frente de la Neuquinidad? En general, nosotros tenemos buena relación porque el funcionamiento en el caso de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Turismo, nosotros somos dos instituciones educativas de 60 años, de la época de la Universidad Provincial de Neuquén. Como yo digo siempre, la Facultad de Turismo nació con esa impronta de vinculación con los gobiernos provinciales y los municipios, porque siempre trabajó en planes de desarrollo, planes de capacitación, de manera que es parte de nuestra gestión de gobierno tener esa vinculación con los gobiernos provinciales. Y entendemos, como hemos dicho siempre, que hay que tener una relación inteligente con los gobiernos provinciales, sobre todo en este contexto de desfinanciamiento que hablábamos antes, y porque hay mucho para hacer, ¿no? Con los municipios y con los gobiernos provinciales, la agenda del desarrollo, ya sea Vaca Muerta, Punta Colorada, en Río Negro, la actividad turística, la actividad agrícola, la universidad tiene mucho para decir y para aportar en las distintas localidades donde tiene sede. Por lo tanto, creo que una buena relación con los gobiernos nos permite además llevar y poner en valor todo el trabajo que se hace desde los equipos de investigación, docencia, extensión, para que sirvan a la comunidad, ¿no? Que es en definitiva quien nos sostiene. ¿Hay que arancelar la universidad? Nosotros no estamos de acuerdo con el arancelamiento. Creemos que bueno, eso ha sido un proyecto que se ha reeditado muchas veces. Sí, tal vez no lo necesita tampoco, ¿no? ¿Cómo? Que tal vez no lo necesita tampoco. Claro, exacto. Y sobre todo porque la gratuidad o el no arancelamiento es y ha sido siempre una bandera de la universidad pública. Pero además yo creo que podemos hacer funcionar la universidad y demostrar toda su valía sin necesidad del arancelamiento. Me acordaba recién cuando hacías la pregunta, Mario, porque ese fue un tema incluso cuando yo era estudiante, ¿no? En la época del menemismo, y se habían definido hasta los valores, del arancel. Cuestión que finalmente no sucedió y que ha permitido, por ejemplo en mi caso, que yo pudiera ser el primer universitario, primera generación de universitarios de mi familia. Que si hubiese sido una universidad arancelada seguramente no hubiese podido estudiar. Ahora, una universidad sin alumnos no es una universidad sin docentes no es una universidad. Y también, me parece que hay una situación que se está dando, que es que hoy un docente universitario cobra hasta 2 o 3 veces menos que un docente, por ejemplo, de nivel medio. Uh-huh. ¿Cómo se sostiene esa realidad? En principio nosotros estamos pensando en fortalecer justamente el cuidado de nuestra gente ofreciendo un proyecto institucional, además de la pelea por el salario, ¿no? Y ese proyecto institucional que enamore, que invite, además de pagar las cuentas, como hablábamos recién, a tener una vinculación afectiva incluso con la universidad, con la educación pública superior. Pero además tenemos que ayudar a la gente a pagar sus cuentas, justamente. Por lo tanto, estamos pensando en generar
ingresos adicionales a través de actividades que nuestras facultades realizan, ¿no? Esas vinculaciones con empresas, con municipios, con gobiernos provinciales. Y me refiero puntualmente a convenios de dictado de carreras a término en algunos municipios, de programas de capacitación, como en el caso de la Facultad de Turismo, el Programa Provincial de Capacitación Turística. Toda una serie de iniciativas que, si bien obviamente no van a resolver la cuestión salarial de fondo, que debe ser resuelta, como decía antes, a través de la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, al menos vamos generando un movimiento que ayude a nuestra gente. Y en el mismo sentido incluir dentro de esas actividades a nuestros no docentes, ¿no? Lo que no tenemos como alternativa es quedarnos quietos mirando cómo la gente se va a trabajar a otro lado, ¿no? Eso la verdad que... Y eso es lo que está pasando. Y está pasando bastante, sí, por lo que vos señalabas recién, tal cual. La diferencia salarial con otras actividades es muy grande. Neuquén en general, por la característica de su matriz productiva, también tiene sectores donde podés encontrar un trabajo con salarios 3 o 4 veces superior a lo que podemos ganar en la universidad. Por lo tanto, en algunos lugares también es difícil retenerlos, ¿no? Pero bueno, haremos todo el esfuerzo para que sigan estando dentro de nuestra estructura. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa aquí en La Verdad Avanza, ya volvemos. Estamos en la obra más importante en la historia de la ciudad de Neuquén, la Gran Avenida. Y comenzó una etapa clave, los pluviales. Los caños ya llegaron para instalarse y que no nos vuelva a suceder en el 2010 y 2014. Y además, ¿sabés por qué lo hacemos mucho más rápido? Porque lo hacemos a la neuquina. Cero endeudamiento, cuentas ordenadas y un superávit que es ejemplo en el país. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurada la red de gas de Villa del Nahueve, una obra histórica que permitirá acceder al servicio a todas las familias de la localidad y parajes cercanos. Fíjense qué importante que es poder venderle al mundo, pero que nuestra gente tenga gas. El relato se refuerza mucho más con estas acciones. Entonces, nos encargamos de lo grande, pero también nos tenemos que encargar de las cosas cotidianas, de las que nos hacen un mejor vivir. Más información en neuqueninforma.gov.ar. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Tercer bloque de La Verdad Avanza. Tenemos invitados, Sebastián Silenzi. Sí, es así. Hemos invitado al secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, el contador Fernando Spoliansky. Hola, Fernando. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, el motivo es muy fácil, que es tratar de explicarle a la gente algo que muchas veces como ciudadano se mira, que son los números, cómo evoluciona la economía de la ciudad. Y ustedes hace poco presentaron un balance con los últimos 6 años de ejercicios de la municipalidad, donde mostraron que, bueno, fue creciendo el superávit, que fue creciendo también de alguna forma la obra pública. Contanos un poquito, contarle a la gente de qué se trata ese presupuesto que presentaron, ¿no? Bueno, hemos presentado por 6º año consecutivo una ejecución presupuestaria superavitaria. ¿Qué significa esto? Que el municipio de Neuquén, desde que asumió el intendente Mariano Gaido, tiene un superávit corriente que es creciente. Es decir, el superávit corriente es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Es como decir, bueno, tengo estos ingresos normales y habituales y tengo estos gastos normales y habituales. Básicamente, los salarios, los bienes, los servicios y demás. Y la diferencia entre los ingresos y los egresos es el superávit corriente que tenés, por supuesto, si los ingresos superan los egresos.
Cuestión que ha ocurrido en la ciudad de Neuquén en los últimos 6 años y que allá por el 2019, cuando asumió Mariano Gaido la intendencia de la ciudad de Neuquén, esa diferencia era del 8% y ese 8% se destinaba a obra pública y infraestructura. Es decir, vos financiabas el plan de obra pública e infraestructura de la ciudad de Neuquén con el superávit, es decir, con recursos propios y sin endeudamiento, que siempre lo destacamos, es muy importante eso. Ahora, ese superávit, que era del 8% en 2019, en el 2025 terminó siendo del 42%. Es decir, que se fue ampliando ese superávit producto de las buenas administraciones, de tener buenos niveles de índices de cobrabilidad, de ser eficiente en la utilización de los recursos de vecinas y de vecinos, porque uno administra fondos de vecinas y vecinos que con mucho esfuerzo pagan sus tributos, sus impuestos municipales. Entonces, ese 42% de superávit que se logró en el 2025 es el que financia hoy el plan de obra pública e infraestructura más grande de la historia de la ciudad de Neuquén. Te permite entonces con ese superávit volcarlo a obra pública e infraestructura y no endeudarte y hacerlo con recursos propios sin depender de absolutamente nadie más que de la buena administración que tiene el municipio de la ciudad de Neuquén. ¿Y cuál es la clave? ¿No llenar de empleados públicos? Esa es una de las claves. Efectivamente, si uno observa en términos gráficos qué ocurrió con la planta de personal y la incidencia salarial en el total del presupuesto de la ciudad de Neuquén en los últimos 6 años, vas a observar una línea que es recta, es decir, es el 25% de incidencia salarial tiene el municipio de Neuquén respecto de su presupuesto. No existe municipio en la Argentina que tenga ese 25% destinado a salarios. Generalmente, a partir del 40% empezás a encontrar algún municipio en la República Argentina y de ahí para arriba. Entonces, primer secreto, mantener digamos que la incidencia salarial baja. Segundo secreto, los gastos corrientes, porque no es solo la incidencia salarial, son los gastos corrientes. Entonces tenés que tener... Gasto corriente, sueldo, la basura... exactamente, los bienes, el papel, el tóner, lo que utilizás vos en el municipio, todos los gastos normales habituales. Entonces, no disparar el gasto corriente y destinar entonces el excedente, que es el superávit, a obra pública e infraestructura. ¿Por qué? Porque la ciudad de Neuquén crece tremendamente. Entonces, si vos no acompañás con 3.400 cuadras de asfalto, si no acompañás con loteos con servicios, si no acompañás con un buen sistema de colectivo, con una buena recolección de residuos, si no... Bueno, ya vimos lo que pasó cuando se suspendió un feriado. 3 días, ¿no? Los feriados, sí. Si no hacemos una diversificación de la matriz económica de la ciudad, como el polo científico-tecnológico o la ampliación del paseo costero, es decir, si vos no vas acompañando con política pública el desarrollo del sector privado, porque en definitiva se trata de eso, de una iniciativa público-privada, administro bien lo público para que el privado invierta y se desarrolle y crezca. ¿Y esto es porque recibís más coparticipación de la provincia? No. Esa es otra de las cosas que uno siempre cree, que como vivimos en la provincia de Neuquén, recibimos regalías hidrocarburíferas por vaca muerta y somos multimillonarios. Eso no es así. De hecho, en los últimos 4 meses la coparticipación viene a la baja. Ajá. A la baja. Entonces, quiere decir que lo que tenemos muy fortalecido son los recursos propios, es decir, las tasas y contribuciones, lo que cobramos de tasas y contribuciones, con una muy buena fiscalización del área de ingresos públicos y con una presencia del Estado. ¿Por qué? Porque la gente te acompaña cuando recibe una contraprestación que es buena, es tangible y es efectiva. Entonces, si la gente ve que el colectivo pasa a horario, cosa que antes no ocurría, si ve que el camión recolector pasa en tiempo y forma, y eso en los últimos años funcionó bien, pero ahora es mejor el sistema todavía, entonces la gente te acompaña. Si ve que la obra pública llega a su barrio, la gente te acompaña. Entonces se crea cultura tributaria, lo que se dice en términos fiscales, ¿no es cierto? La gente te acompaña con el pago de sus tributos. Entonces los recursos propios equiparan y superan a veces lo que recibimos de coparticipación de impuestos. Justo me cortó porque te iba a arrinconar un poquitito con alguna pregunta. Dale. Pero digo... claramente vos decís, el superávit permite todo esto que decís vos, pero muchos, o sea, que acompañan, dicen, che, bueno, pero estamos pagando impuestos tal vez altos para lo que es la República Argentina. Digo, ¿qué respuesta hay por una persona que te dice, ¿se puede bajar los impuestos o no se pueden bajar los impuestos? Bueno, a ver, la ciudad de Neuquén tiene una incidencia fiscal en el total, en la torta impositiva que uno tiene día a día, o una empresa, o una persona física, lo que fuera, del 1.5% de ese total tributario.
El 5% tiene la provincia, que es entre ingresos brutos, sellos y el impuesto inmobiliario, y el 40% tiene de impuestos nacionales el Estado Nacional. Entonces, cuando uno, es cierto eso que dice, che, pero ¿y ustedes no es una ciudad cara? No, la verdad es que no, porque el nivel de contraprestación de servicios y de obra pública que tiene Neuquén no existe en ningún lugar de la República Argentina. Entonces, vos cobrás, es verdad que cobrás tasas y contribuciones, pero retribuís, es decir, la contraprestación es de calidad y es muchísima, porque no hay obra pública como la que tenemos en la ciudad de Neuquén. 3.400 cuadras de asfalto, no hay ciudad en la Argentina que haya asfaltado en un año como estamos haciendo nosotros. Obra como la Mosconi, olvídense, no hay en la República Argentina una obra de esa magnitud. En ninguna ciudad de la República Argentina, en toda la República Argentina no vas a encontrar una obra de esa magnitud. Entonces, uno tiene una correlación entre lo que cobra de impuestos y la contraprestación que los vecinos y vecinas reciben. Fíjense un ejemplo del Estado Nacional. El Estado Nacional también, ustedes habrán escuchado que permanentemente el propio presidente Milei o el ministro Caputo dicen tenemos superávit fiscal. Claro, un superávit que es de Excel, es de escritorio, es de computadora, porque no haces nada. Sin pagar deuda. Sin pagar nada. Entonces, vos no contabilizás los intereses de la deuda pública, porque los esconden abajo de la alfombra. Desfinanciás, recién estaba un candidato a rector acá, sí. Desfinanciás la universidad pública, el sistema científico-tecnológico, es decir, el INTI, el INTA, el CONICET. No haces obra pública porque no hicieron 1 kilómetro de ruta nueva, ni siquiera mantienen las que están. Entonces, claro, vos no pagás absolutamente nada, obviamente vas a tener superávit. Pero es un superávit de Excel, ¿no? De una planilla. Nosotros tenemos un superávit de verdad, tangible, que está puesto en cada obra en la ciudad de Neuquén y en una contraprestación de servicios que es de excelencia, como el colectivo y la recolección de residuos. O sea, el municipio tuvo la posibilidad y bajó algunas tasas, sí. Eliminó algunas otras. Digo, ¿se puede seguir en ese camino de seguir eliminando impuestos, tasas de acuerdo a este crecimiento? La indicación del intendente Mariano Gaido es continuar con la baja de tasas en contribuciones. 52 tasas hemos bajado en los últimos 2 años. La indicación siempre del intendente es tratar de ser más eficientes en la recaudación, más eficientes en la ejecución del gasto y bajar los impuestos, bajar la presión tributaria. Así nació habilitar gratis 1 año de licencia comercial para cada negocio que se abre en la ciudad de Neuquén sin pagar un solo centavo. Así nació los 8 meses de patente para aquella persona que compra un vehículo en la ciudad de Neuquén, en un concesionario de la ciudad de Neuquén, no paga patente por 8 meses. Y seguramente otro anuncio hará el intendente en los próximos días respecto de eso puntualmente. Entonces, fíjense cómo con la eliminación de las tasas, de los impuestos locales y el acompañamiento al pulmón económico de la ciudad, bajando licencia comercial, bajando patentes y algunos otros tributos, uno va acompañando el sector privado. Así que hemos hecho mucho esfuerzo fiscal entre todos, neuquinos y neuquinas, en estos últimos años. Y la indicación, como les digo, es continuar eliminando tasas. ¿Cuál es el servicio que más deficitario tiene la Municipalidad de Neuquén? No, ninguno. En realidad tienen un costo asociado. Deficitario en cuanto a que no recauda lo que vale el servicio. Ah, perfecto. Bueno, a ver, retributivos es un tributo que en toda la Argentina no cubre el costo del servicio. Es así. No lo cubre. En ninguna ciudad de la República Argentina ocurre eso. Nosotros hemos ido modificando a través de las distintas tarifarias lo que hemos ido cubriendo de retributivos puntualmente, que es el sistema de limpieza de la ciudad, no solo recolección, sino disposición final y demás. Y estamos en la media nacional, está con lo que cubrimos. El resto, por ejemplo, el asfalto, que es un tema que se habla mucho recurrentemente. El asfalto que paga el vecino como contribución por mejora, paga solamente el 40% del costo. 40% del costo que tiene el municipio para hacer la cuadra de asfalto. Se traslada al vecino solo el 40%. Y como tiene una bonificación del 30% de pago contado, en realidad el costo que asume el vecino, si opta por el pago contado, es del 28% del total del costo. Así que fíjense cómo el sistema tributario en los municipios funciona así, porque es una cuestión de eficiencia tributaria también. Claro. Vos avanzás con el asfalto, es una contribución por mejora, no trasladás la totalidad del precio para que justamente los vecinos y las vecinas puedan pagarlo, porque si no se vuelve impagable. Y es una cuestión
te diría casi hasta solidaria en términos tributarios, ¿no es cierto? Lo mismo que el boleto estudiantil gratuito. Cuando te dicen, pero no es gratuito porque lo pagás. No, claro, lo pagamos entre todos, por supuesto, pero es gratuito para el estudiante que tiene que ir al nivel primario, secundario y hasta la universidad. Digamos, el esfuerzo es colectivo y uno va distribuyendo los distintos servicios de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Se puede optimizar la ciudad, digo, en materia de finanzas con tecnología, con otras cuestiones que prometen traer? Sí, claro, hacemos mucho de eso, ¿no es cierto? Fíjense, cuando asumió el intendente Mariano Gaido en 2019, se hacía un trámite cada 10 en términos digitales. El resto, las 9 personas restantes, iban a una dependencia municipal. Hoy se revirtió. Hoy tenemos 8 trámites digitales y 2 personas van cada 10 a hacer un trámite en las dependencias municipales. Eso quiere decir que se avanzó muchísimo en términos de tecnología, de modernización del municipio. Mucho trabajo se hizo en la página web, en la app que uno ingresa por el teléfono. Los tributos prácticamente se pagan absolutamente todos y los trámites todos a través de medios digitales. Hemos quitado todas las tasas de certificaciones, libre deuda, todo eso está cero. No se cobra absolutamente nada justamente para darle celeridad al trámite digital. Y, por supuesto, ahora hay mucha inversión en inteligencia artificial. Lo habrán escuchado el intendente, ahora hay todo un desarrollo de semaforización inteligente en la ciudad. Está el CAPI, que es el bot que responde preguntas sobre turismo, sobre impuestos, sobre qué es la ciudad de Neuquén, y vienen muchísimas inversiones más de inteligencia artificial en la ciudad de Neuquén. Sobre todo la avenida Mosconi, que va a estar absolutamente semaforizada en términos inteligentes. ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Cuál es la proyección que tiene Neuquén hacia adelante, si uno tiene en cuenta todo esto que se dice que va a pasar con Vaca Muerta, claro, que va a explotar hace 12 años que, a ver, lo tenemos, es cierto, sí, claro. Digo, hace 12 años que viene explotando Vaca Muerta, digo, ¿qué va a pasar con la municipalidad? O sea, en términos económicos, ¿no? ¿Puede seguir creciendo en este mismo camino que tomó del superávit? ¿Llegará un momento donde, o están visualizando un momento más difícil? Contame un poquito esa parte. Bueno, a ver, en la medida que el Estado municipal esté bien administrado, no va a haber ningún tipo de inconvenientes. El municipio de la ciudad de Neuquén es un municipio que es eficiente en términos de cobrabilidad, es eficiente en términos de ejecución y obtiene superávit corriente hace 6 años. Así que esa es la muestra, la prueba de que es un Estado bien administrado y que es eficiente. No tiene endeudamiento, con lo cual no tenés que correr atrás de ningún vencimiento. De mantenerse esa buena administración, de no explotar los gastos corrientes y destinar a obra pública e infraestructura el superávit, nada hace pensar que la situación vaya a ser más compleja, ¿no es cierto? Más bien todo lo contrario, te diría. La ciudad de Neuquén, igual que la provincia, van a tener un crecimiento exponencial en los próximos 5 años. De aquí al 2030, 4 o 5 años más, todas las estimaciones indican que va a haber un crecimiento exponencial. Por supuesto que hay que acompañarlo con un Estado presente, con un Estado eficiente, que no gaste más de lo que recauda. Esa es una premisa fundamental. Sí, pero fíjate lo que les pasa a ustedes. Sí. Como cualquier otro municipio, entiendo que quiere crecer. A usted le tocó, por ejemplo, la parte y fue una decisión política, entiendo, pero la parte de generar y construir un Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. Así es. No es una obligación de un municipio generar ese tipo de segmentos. Sin embargo, se hizo. Digo, entendiendo esto, ¿no? El crecimiento que hubiese pasado si no se hubiesen hecho los lotes que se hicieron. O sea, qué pasó con las tomas y toda esa cuestión que los neuquinos seguramente se acuerdan. Así es. Pero digo, crecer en ese sentido no implica también, de alguna forma, después, en algún punto, quedar con un saco muy grande y una estructura chica. No necesariamente. Yo creo que en la medida que uno es eficiente en la administración no pasa absolutamente nada. Diste el ejemplo correcto del Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo. Cuando se creó, apenas asumió Mariano Gaido, le decían, vas a fundir el municipio. Hoy el Instituto Municipal ya entregó más de 3.000 lotes, va a entregar 1.200 en este año y en el principio del año que viene, y tiene 90% de recaudación propia. No tiene mora.
Es decir, 9 de cada 10 personas están al día. Claro, porque la gente responde, porque solucionaste un problema de acceso a la tierra que antes era imposible en la ciudad de Neuquén. Por eso las tomas. No hay una sola toma pública o privada de tierras públicas o privadas en la ciudad de Neuquén en los últimos 6 años. ¿Y eso por qué es? Porque se involucró el municipio en una política que, como bien dijiste, no es de orden constitucional, sino más bien es de la provincia. Pero sin embargo el intendente tomó la decisión de crear ese instituto, de hacer lotes con servicios de precios accesibles y en cuotas accesibles para el conjunto de la población. Y es una muestra que la gente efectivamente paga, no hay mora y genera un movimiento económico tremendo, porque ustedes piensen que esa gente que recibe su lote con servicios inmediatamente empieza a construir. Entonces genera un movimiento económico en la ciudad de Neuquén, trabajo para los oficios y después los corralones, las ferreterías, todo. Entonces genera un movimiento económico tremendo que luego, yo siempre digo lo mismo, al final de la película termina siendo recaudación tributaria también, porque ese corralón va a pagar un poco más de licencia comercial, la persona que tiene un oficio también. Entonces fíjense cómo es un círculo virtuoso de la economía con una decisión política de política pública, ¿no es cierto? Que yo creo que se va a sostener en el tiempo, porque la ciudad de Neuquén va a seguir creciendo, sobre todo en los próximos 5 años. Fernando Spolianski, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que haya servido como para entender un poquito más sobre lo que pasa en materia económica aquí en la ciudad de Neuquén. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la próxima, Sebastián. Hasta el próximo jueves. Chau.